Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omoremydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho siempre hacia adentro. Teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar los patrones de la siguiente forma. Colocamos el delantero del vestido haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos. Colocamos la manga justo donde estáis viendo, dejando hueco entre patrón y patrón para luego dejar como margen para las costuras y alfilereamos también a la tela doblada. La espalda la colocaremos con suficiente margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos también a la tela doblada. Recortaremos todos los patrones a 1 centímetro o centímetro y medio. En la parte delantera vamos a hacer un piquete justo en el centro que nos va a servir como guía para luego colocar el canesú. El bajo de todos los patrones lo recortaremos a unos 2 o 3 centímetros aproximadamente para luego hacer un dobladillo. Para el bajo de la manga no hace falta dejar 2 o 3 centímetros, simplemente dejaremos 1 o 1,5 según el margen de costura que le estemos dando a las piezas. Y para la solapa de nuestra espalda dejaremos unos 4 centímetros aproximadamente para luego poder hacer la solapa correctamente. Con la tela doblada, igual que ya lo teníamos, con el derecho siempre hacia adentro, vamos a colocar la parte superior o la del canesú de nuestro vestido. Colocamos la espalda, como estáis viendo, con suficiente margen de costura por todo su contorno y alfilereamos bien a la tela doblada. Y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, excepto la solapa para la que dejaremos unos 4 centímetros aproximadamente, que es lo mismo que hemos dejado para el bajo o para la falda en la espalda. Realizaremos piquetes siempre para guiarnos dónde tiene que caer esa espalda o ese final de la espalda de nuestro vestido. Intentaremos cortar siempre los patrones para aprovechar el máximo de tela posible. Para ello hemos doblado un trocito de tela con el ancho del patrón del canesú delantero y lo hemos colocado, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Recortaremos nuestro canesú delantero a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, haciendo un piquete en el centro siempre para guiarnos. En la tela que utilizaremos para los detalles de la terminación de mangas y cuello vamos a cortar simplemente unas tiras rectangulares en todo el largo de la tela de unos 8 centímetros de ancho aproximadamente. Con esto vamos a tener para hacer el cuello y las mangas. Si el cuello lo queréis un poquito más ancho, ya sabéis que tenéis que darle más anchura al rectángulo que va a servir para el cuello. Este luego lo frunciremos, ya veréis, y lo acoplaremos al vestido perfectamente. Y ahora sí vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a hacer es unir la espalda a los canesús de la espalda. Para ello, como estáis viendo, guiándonos por esa marquita que habíamos hecho, lo vamos a hacer también en lo que es la parte de la falda de la espalda, porque tenemos que rizar o fruncir la parte superior excepto esa solapa. Las solapas nunca van fruncidas. Entonces, a partir de unos 2 o 3 centímetros aproximadamente de esa marquita de solapa, porque luego ya veréis que tiene que cubrir toda esa tela, vamos a rizar o fruncir con nuestra máquina. ¿Cómo se hace esto? Pues colocando la máquina de coser en la tensión más alta y la puntada más larga, haciendo un pespunte paralelo como estáis viendo al borde de la tela.
Y ahora sí vamos a unir esta falda a su canesú, como vais a ver. Colocamos el canesú con el derecho de la tela hacia arriba y la falda con el derecho de la tela hacia abajo. Lo hacemos coincidir perfectamente por el borde de la tela y siempre que tengamos un fruncido vamos a coser con el fruncido hacia arriba. ¿Por qué? Porque vamos a coser siempre por la misma línea de costura que hemos hecho el fruncido. El fruncido tiene que estar más o menos repartido e igual por todos lados. Esto es importante que lo hagamos a mano y a ojo. Una vez que lo tenemos bien repartido y colocado en su sitio, además los piquetes de la solapa coinciden, vamos a coser tanto la parte del canesú, de la parte superior de nuestro vestido, con nuestra falda. Y vamos a hacer lo mismo para la otra espalda, para la espalda derecha o para la espalda izquierda, dependiendo de la que ya tengamos cosida. La falda delantera también va fruncida para ir unida al canesú. Hacemos lo mismo, colocamos la máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga. Dejamos siempre un poco de hilo para luego tirar de una de las hebras de la costura y repartir el rizo correctamente. Ajustamos la medida de la parte de arriba con la de abajo, como estáis viendo, repartiendo bien el hilo, y vamos a coserlas lo que es el canesú delantero con la falda delantera, como estáis viendo. Primero hacemos coincidir los piquetes centrales con los derechos de las telas enfrentados y vamos a hacer coincidir perfectamente el borde de la tela, como estáis viendo. Podéis sujetarlo con alfileres o con hilván según os venga mucho mejor. Una vez que está unido vamos a coserlo con un pespunte lineal sencillo. Como ya os digo, el truco está en coserlo siempre con el fruncido hacia arriba y de esta manera vamos a ir viendo dónde está justo la línea de costura que hemos utilizado para hacer ese fruncido. Y por ahí es por donde justo vamos a ir cosiendo nuestro vestido, nuestra parte delantera del vestido. Las costuras que acabamos de hacer tanto para el delantero como para la espalda vamos a rematarlas o remallarlas con una costura en zigzag al borde de la tela. Para unir la espalda al delantero lo único que haremos es, como estáis viendo, colocar el delantero con el derecho hacia arriba y hacemos coincidir por los hombros la espalda siempre con el derecho hacia abajo, es decir, los derechos de ambas telas estarían enfrentados. Los hacemos coincidir por los hombros y cosemos a 1 centímetro o 1,5 centímetros del borde de la tela según hayamos dejado el margen para la costura. Estamos cosiendo los hombros. Y remallaremos o remataremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Las tiras que hemos cortado para la decoración de mangas y cuello las vamos a coser como estáis viendo. Previamente lo que hemos hecho es doblarlas por la mitad y las hemos planchado muy bien con el derecho de la tela hacia afuera. Estamos frunciendo toda la tira porque luego vamos a calcular exactamente cuánto queremos de tira para el cuello y para las mangas. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, una costura paralela con la máquina de coser siempre con la tensión más alta y la puntada más larga. De esta manera ya tenemos nuestra decoración, digamos, bien fruncida. Y ahora vamos a colocarla al cuello. Colocamos el cuerpo del vestido con el derecho hacia arriba, como estáis viendo. Vamos a coserle el cuello, pero previamente o primero antes de coser el cuello vamos a hacer la solapa. Doblamos hacia el derecho de la tela, como estáis viendo por la marquita, y volvemos a doblar 2 centímetros hacia el otro lado, como si fuera en forma zigzag. Y vamos a coser o a apuntar esta solapa que acabamos de doblar a 1,5 centímetro o 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela según hayamos dejado el margen para la costura. Y ahora sí colocamos el cuello primero haciéndole un pequeño dobladillo en el extremo del mismo, como estáis viendo. Lo colocamos justo cuando el final de la solapa, justo al dobladillo de esa solapa.
haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela. Y como ya tenemos dicho, es mejor que el fruncido lo cosamos siempre por la parte de arriba, es decir, que el fruncido esté en la parte alta, en la parte superior donde estamos cosiendo, para que la línea de costura que hagamos para unir ambas piezas sea justo la misma que hemos utilizado para hacer el fruncido. Para el cuello, para el volante, podéis darle todo el rizo que queráis a nuestro volante, podéis hacerlo más, menos rizado según os guste. Lo que sí es necesario que lleve al menos el doble de la tela de la medida del contorno del cuello, por una razón, para que no se quede tieso. Una vez que lleguemos al final hacemos lo mismo que hasta ahora, pero con la cosa que vamos a dejar a llegar casi a esa marquita que habíamos hecho con nuestro volante para marcar la solapa. Llegamos casi a esa marquita y hacemos ese dobladillo al igual que habíamos hecho al principio. Una vez que le demos la vuelta ya verás que la solapa se va a quedar perfecta. Seguimos con el cuerpo del vestido con el derecho hacia arriba y vamos a colocarle el bies para la terminación de nuestro cuello. Colocamos el derecho hacia arriba como estáis viendo del vestido y el derecho del bies hacia abajo como veis en el vídeo. Vamos a coser a medio centímetro aproximadamente de todo el bies, intentando coser siempre por la misma línea de costura que acabamos de pisar, de coser. Vamos a ir colocando el bies por todo el contorno de nuestro cuello. Y ahora sí vamos a volcar todo lo que acabamos de realizar, de hacer, hacia el interior o el revés de nuestro vestido. Primero por la solapa, sacando bien las esquinas y luego el bies. Como estáis viendo, vamos a doblar cosiéndolo en el interior a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Tened en cuenta que lo que es el cuello fruncido lo dejamos abierto y esta costura la vamos a realizar por todo el contorno del cuello, que es por donde va nuestro bies. Realizaremos el mismo proceso que hemos hecho para el cuello, pero esta vez para el detalle de las mangas. Primero doblamos la tira por la mitad, la planchamos bien con el derecho de la tela hacia afuera y con la tensión más alta y la puntada más larga vamos a ir frunciendo nuestra tira con un pespunte lineal paralelo al borde de la tela. No le damos medida para poder ponerlo a la medida que queramos. Y ahora sí colocamos las mangas con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar nuestro detalle decorativo como estáis viendo, ese volantito o pequeño volantito. Con el derecho de la tela enfrentado vamos a coser siempre por la misma línea de fruncido que hemos utilizado para realizar el detalle de la decoración o el volante que lleva la manga. A las dos mangas le damos más o menos el mismo rizo y le damos más o menos la misma longitud. Para que quede bien la terminación, lo que hacemos es remallar o rematar todo el borde de la tela de ambas costuras, de ambas mangas, con una puntada en zigzag. Y estas mangas las vamos a terminar de la siguiente manera. Volcamos el volante, como estáis viendo, y planchamos bien. Para unir las mangas al cuerpo lo vamos a hacer abierto, como casi siempre podemos, y colocamos la manga como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciendo coincidir aproximadamente el centro de la manga con la costura del hombro de la misma, siempre teniendo en cuenta que una parte de la manga va hacia el delantero y otra de la curva o de la parte de la manga curvada va hacia la espalda. La colocamos correctamente y ahora la vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Si este paso lo veis un poco complicado para ayudaros con las manos, porque hay que ir embebiendo un poco la manga a la sisa, os aconsejo que la hilvanéis. De esta manera no vais a pegar pellizcos con la máquina de coser. Lo importante es que no se hagan pliegues, es decir, que vayamos embebiendo toda la curvatura
de la manga a la sisa sin pegar pellizcos. Y una vez que lo hemos cosido, vamos a remallar o rematar esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Doblamos el vestido, como estáis viendo, por la mitad de la manga y por los hombros, una vez ya cosidas las mangas al cuerpo, y vamos a hacer coincidir los laterales y costados y los laterales de la manga perfectamente, haciendo coincidir para ello las uniones, que es lo más importante, que coincidan lo que son las costuras de unión de manga y cuerpo o de unión del volante, para que no nos salga descuadrado. Y vamos a coser desde el bajo de la manga hasta el bajo del vestido a 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela. Una vez que hemos cerrado el vestido por mangas y costado, vamos a remallar o rematar esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. El dobladillo del bajo lo vamos a hacer a mano. La elección de hacer un dobladillo a mano o un dobladillo con un pespunte a máquina es un poco dependiendo pues de la tela o del tipo de vestido que sea. Si utilizáis pues un popelín o un algodón o es un vestido un poco más informal, no pasaría nada si vamos a hacer un dobladillo a máquina con un pespunte. En este caso vamos a hacerlo a mano. Para ello siempre tenemos que rematar o remallar el borde de la tela del bajo, como estáis viendo, con un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela, una vez que hemos repasado bien el bajo. Planchamos o hilvanamos el bajo dependiendo de cómo queramos la altura del vestido. Además también plancharemos bien las solapas que van en los extremos de la espalda, es decir, que van al centro, que se solapan en el centro del vestido en la espalda. Y cosemos con unas pequeñas puntadas a mano, como estáis viendo. Una vez que tenemos las solapas bien fijadas, vamos a hacer un dobladillo o un bajo con puntada invisible, que consiste básicamente en doblar, como estáis viendo, 1 centímetro la tela hacia el bajo, y vamos a ir haciendo pequeñas puntadas invisibles que no se ven en la parte exterior. Si queréis ver cómo se hace bien este paso, tenéis un vídeo explicativo con una clase de hacer puntadas invisibles en este mismo canal de YouTube. Una vez que hemos terminado, solo nos queda pegar los botones y hacer los ojales de nuestro vestido. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros bebés, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratis.